a iniciar el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver, ¿cómo se llama? El libro de Jueces. Vamos a introducirnos un poquito el libro de los jueces. Y bueno, pues para esto quiero comentarles que ya ustedes vieron el culmino, el final de lo que viene a ser el libro de Josué. Por lo tanto, pues vamos a continuar con el libro de Jueces. Y para manera de introducción, quiero decirles que el nombre de jueces designa en el Antiguo Testamento a una serie de personajes que vivieron en el periodo comprendido entre la muerte de Josué y los años inmediatamente anteriores al inicio de la monarquía de Israel. Y fíjense que más que jueces, en el sentido de la palabra, Shefarat, es propiamente el ser administradores de la justicia. Eran héroes que se esforzaron por dirigir al pueblo y mantenerlo a salvo de la hostilidad y el dominio de sus vecinos. Estos eran verdaderamente unos caudillos militares, mis amados. Todos ellos actuaron como instrumento de Dios. Fueron suscitados y movidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo una misión muy especial, muy particular. En un tiempo muy limitado y en el momento preciso. Así es como actúa nuestro Dios, ¿verdad? Y de esa manera, pues, justamente a los jueces les delegaba esta responsabilidad. Bueno, en la descripción de estos personajes no existe un patrón común de identificación. Así, por ejemplo, Débora se distingue como profetisa, pero Gedeón es un campesino de humilde extracción social y todo, en contraste, Jefté era el hijo de una prostituta y él capitaneó al parecer una de malhechores. Y después vemos lo de Sansón, ¿verdad? El joven de excepcional fortaleza física que no sabía resistirse a los encantos de una mujer filistea. Y por otro lado vemos el tratamiento que recibe, que es muy desigual. Mientras que a unos pocos se les dedican varios capítulos, vemos los ejemplos de Gedeón, de Jefté, de Sansón y de Micaía. De otros solo se menciona el nombre y no dicen más nada. Acompañado, si al caso, ¿verdad?, de una muy breve nota personal. Y estos son, por ejemplo, la condición de Otoniel, Ahod, Samgar, Tolá, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. Esos jueces solamente, prácticamente se nombra su nombre y una pequeña nota muy, muy, muy breve. Pero de los demás, como les comentaba, se escribe. Bueno, el libro de Jueces ofrece una visión de este periodo de tiempo utilizando un modelo muy definido en la redacción, como un esquema de 4 tiempos. Fíjense, una de paz y prosperidad en que se mantienen fieles al Señor, los israelitas deben hacer lo malo ante los ojos de Jehová y se apartan de él. Dios los entrega entonces en manos de sus enemigos. Arrepentido, el pueblo pica el auxilio divino. El Señor le suscita entonces un juez que lo sostiene y lo salva. Israel recupera la libertad y vive tranquilo durante 40 años. En el capítulo 3 en particular, el versículo 30, se lee 80 años, que equivale a 2 veces 40 años, obvio, ¿verdad? Y al cabo de este periodo en que reposa el país, comienza nuevamente un ciclo. Y así sucesivamente. Vamos a ver que para este libro también hay 3 puntos en donde nosotros podemos dividir el libro como un esquema de contenido. La primera división es la introducción general al periodo de los jueces. La segunda es los jueces propiamente de Israel. Y ya la tercera etapa de este libro nos refiere a unos apéndices que vamos a ir estudiando poco a poco. Bueno, quiero decirles que el autor humano se desconoce propiamente como muchos otros libros
libros del Antiguo Testamento. Tenemos una referencia muy exacta de quién o tal vez quiénes fueron los que escribieron este libro. El nombre del libro, como les decía, proviene del tema principal del mismo, los jueces de Israel. Estos son los protagonistas centrales del libro. La palabra jueces es una traducción de la palabra shefat, que proviene de una palabra que significa tanto gobernar como juzgar. Y básicamente hace referencia a la persona o al grupo de personas que actuaban como líderes y libertadores militares de Israel. Por eso justamente aquí nosotros vemos cómo los israelitas, los judíos en particular, pretenden que cada vez que se levantaba un Mesías, bueno, una persona para gobernar al país, que viniera como un líder que ellos consideraban, era justamente para hacerlo como en un liderazgo de libertadores militares. Y precisamente por eso no aceptaron a Jesucristo, porque él no se levantó como un caudillo militar, sino que vino en la función del verdadero Mesías. ¿Para qué? Para justamente hacer pues lo que Dios lo había mandado a hacer, y ellos no lo aceptaron por esa condición. Jesucristo nunca se presentó en una actitud de hostilidad y mucho menos en una situación militar. Bueno, retomando el tema, el juez era un caudillo militar quien liberaba a su pueblo del enemigo. Por lo tanto, tenía que comportarse como liberador. Hay palabras muy particulares en donde se genera la expresión libró al pueblo de esta condición. El juez juzga las causas del pueblo también, obviamente. El juez lee la ley de Dios al pueblo y les exhorta a obedecer los mandamientos de Dios. Esto más o menos se podría comparar con el papel de los reyes. Ya cuando veamos el libro de los reyes, todas esas crónicas que se nos generan, vamos a ver cómo el papel del rey era justamente eso, leer la ley de Dios al pueblo y exhortar a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Ok? El propósito de este libro es que los jueces tenían que provocar, ¿verdad?, que Dios demostrara que Él no soportaría la infidelidad del pueblo. Nosotros vamos a ver recurrentemente cómo el pueblo de Dios, pues desgraciadamente, regresa a sus malas actitudes, en donde vemos cómo la infidelidad del pueblo es recurrente. Pero también el propósito del libro es que mostrarnos que Dios siempre va a cumplir con sus promesas. Él castiga la desobediencia y la rebelión, pero siempre está dispuesto de recibir al arrepentido. Y es lo que vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Tenemos tres palabras claves o dos frases claves en este libro, mis amados. La primera frase es lo malo ante los ojos de Jehová. Esta frase aparece 14 veces en el libro y enfatiza que Dios está pendiente del comportamiento del pueblo que Él escogió. Entonces, siempre vamos a estar a los ojos de Dios. La segunda frase clave es no arrojaron a los que habitaban. Esta frase aparece 13 veces en el libro y es la causa principal de todos los problemas que tiene el pueblo. Dios les había advertido que si no expulsaban a los habitantes de la tierra, estos serían espinos en sus ojos. Este punto, mis amados hermanos, es clave para nosotros, porque Dios nos ha ordenado dejar de llevar a cabo prácticas que de alguna o de otra manera siempre van a traer consecuencias porque no las erradicamos completamente de nuestra vida, sino que las dejamos allí en espera. Dios nos da órdenes muy específicas de dejar de hacer algún tipo de actividades, de conductas, de idolatría, de fornicación, de mentira, de chisme, y no lo erradicamos completamente de nuestra vida, sino que simplemente lo hacemos así como cuando nos cae el 20,
lo hacemos así como a un ladito, pero no hemos decidido correctamente quitar de nuestra vida ese tipo de manifestaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Al leer este libro, debemos comprender que lo que Dios manda, a nosotros nos llega esa información y la procesamos y la comprendemos, lo que tenemos que hacer es ya consecuencia, ¿ok? Y por último viene la palabra clave juez, obviamente. Esta palabra ocurre 20 veces en el libro. Dios es el salvador verdadero del pueblo. Él es el que pelea verdaderamente por Israel y para Israel. Pero en los momentos de tragedia militar, Él, o sea, Dios, les envía jueces para liberarlos de la opresión. Entonces, el tema principal es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que a pesar de todas las advertencias de Moisés y Josué, Israel ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová, no arrojando a los que habitaban en la tierra. Este es el tema principal del libro. Y también vemos cómo, sin embargo, Dios demuestra su amor para con el pueblo. Les envía jueces para salvarlos, mientras Él les muestra que Él es el verdadero juez de todo su pueblo. Dios es el verdadero juez. Aquí es a donde se hace la declaración de Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia. Y solamente quiero leerles, mis amados, el versículo clave y vamos, si ustedes tienen ahí a la mano su Biblia, les pido que por favor vayan a Jueces capítulo 8 y vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23. Este es justamente el versículo clave de todo este libro, o los dos versículos clave. Dice la palabra de Dios. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre ustedes, ni mi hijo le señoreará. Jehová señoreará sobre ustedes. Mis amados hermanos, muchas veces el ser humano está muy dado a verse en una condición equivocada, de muchas ocasiones malentender quién verdaderamente es el que sale en apoyo y en ayuda nuestra, quién es el que nos levanta. Muchas veces Dios envía, ¿verdad?, a través de los hermanos, de personas, la bendición. Y la gente, cuando no comprende exactamente esto, desgraciadamente le rinde pleitesías a quien Dios envió como instrumento para la ayuda de alguien en particular. Entonces nosotros tenemos que ver las cosas objetivamente. De donde nosotros obtenemos el favor, la bendición, la provisión, es de la mano de Dios. Y al único que tenemos nosotros que darle toda la gloria y toda la honra es al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Agradecer porque utilizó algún hermano para traer bendición a nuestra vida, pero es eso, agradecer nada más. De ahí en fuera, todo lo demás se le tiene que dar el crédito completo de la bendición a Dios, al Dios Todopoderoso de nuestras vidas. Amén. Bueno, ahora vamos a ver el panorama religioso del libro de los jueces. Esto lo podemos ver en Jueces capítulo 2 del versículo 11 al 23, lo vamos a ver. Y vamos a compararlo también ahí con el libro de Jeremías del capítulo 18 del versículo 7 al 10. ¿Cuál es este panorama religioso? Bueno, primero vemos cómo los israelitas se alejan de Dios y sirven a otros dioses, regresan a una idolatría. Vemos después cómo Dios levanta a las naciones extranjeras para castigar al pueblo por su apostasía. ¿Te recuerda algo eso? Muchas ocasiones Dios va a utilizar situaciones muy especiales, muy críticas, cuando de alguna o de otra manera nosotros nos alejamos de Dios, aun cuando pensamos que estamos muy cerca de Él. Déjenme decirles que el pueblo de Israel sabía y pensaba en todo momento que estaba muy cerca de Dios, pero su corazón estaba lejos. Todo el tiempo lo nombraban, todo el tiempo estaban haciendo declaraciones correctas,
de lo que Dios les había pedido que hicieran, ¿verdad? Pero su corazón, su mente estaba lejos de Dios. Muchas veces tú y yo así nos comportamos. Y es por eso que Dios en varias ocasiones utiliza propiamente situaciones que nos traen a dolor, a prueba, para hacernos notar que estamos ya en una condición posiblemente hasta de apostasía. Entonces, ¿qué sucede? Sigue el panorama, los hijos de Israel se arrepienten de su pecado y claman nuevamente a Dios. Dios levanta un juez para liberarlos del enemigo y la opresión, y después vemos cómo tristemente se hace otra vez ese ciclo. Ya que se sienten cómodos, ya que se sienten bendecidos, ya que están a gusto, ¿verdad? Otra vez vuelven a alejarse de Dios, empiezan a servirle otra vez a otros dioses, Dios levanta otra vez otra nación extranjera para castigar al pueblo por su apostasía, los hijos de Israel se arrepienten y claman a Dios, y Dios nuevamente les levanta otro juez para liberarlos del enemigo y la opresión. Les voy a pasar un pequeño cuadro que es el ciclo de apostasía y de salvación en el libro de los jueces. Empieza por el juez, se comenta la apostasía, se genera el castigo, después viene el arrepentimiento y la salvación. Por ejemplo, en la apostasía los hijos de Israel, dice claramente, hacen lo malo ante los ojos de Jehová. El castigo es que se enciende contra Israel el furor de Jehová. El arrepentimiento es a donde claman los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Israel a Dios, y después viene la salvación. Jehová les levantaba jueces. Primero empieza por Otoniel, luego a Od, luego a Débora, luego a Gedeón, luego a Jefté, luego a Sansón, pero es un ciclo constante, mis amados. Y aquí podemos tener varias observaciones acerca del ciclo de apostasía y salvación en este libro de los jueces. El propósito de los escritores inspirados de cualquier libro no es solamente narrar la historia, sino también el propósito que el Espíritu Santo tuvo a través de estos escritores es de enseñarnos verdades espirituales a beneficio del pueblo de Dios, o sea, para beneficiarnos. A veces no narran todos los acontecimientos ni los presentan en un orden cronológico, sino que se seleccionan los eventos que sirven mejor como ejemplo de las enseñanzas religiosas. Y nosotros no debemos ser perturbados por aparentes discrepancias o por la falta de información. Recordemos que la Biblia es todo lo que Dios quiso que tú y yo tuviéramos, ¿verdad? Como la manifestación de Dios para nosotros, y que allí está escrito todo lo que Él quería que nosotros tuviéramos como revelación. Hay cosas que Dios se va a guardar, como ya lo hemos estudiado, en una condición de misterio. Hay cosas que Dios nos las va a revelar posteriormente, ya cuando estemos en la presencia de Dios, pero lo que sí debemos de tener bien considerado es que lo que en estos tiempos teníamos que saber, justamente Dios lo reveló a través de su bendita palabra, y eso es lo que tenemos que tomar en consideración, y no debemos dejarnos pues ser perturbados por las discrepancias que se puedan generar, porque si lo queremos llevar así bien cronológico todo, no lo vamos a encontrar, pero tenemos que tomar en consideración que se seleccionaron los eventos que nos sirven más como un ejemplo de lo que debemos y de lo que no debemos hacer, ¿ok? Bueno, entonces vemos que es normal que los escritores bíblicos presenten un resumen de cierto periodo histórico en términos generales. Lo vamos a leer ahí en Jueces capítulo 2 del versículo 11 hasta el 23. Y antes de presentar aquel periodo con más detalles, lo hacen de esta manera, nada más general. Es como ahorita yo le estoy dando un panorama, una situación de introducción, pero poco a poco vamos a ir introduciéndonos cada vez más y lo vamos a hacer más detalladamente. Por ejemplo, lo que se leyó o lo que se nos presentó como resumen en Jueces 2 del 11 al 23, después se nos va a dar con más detalles en Jueces 3
desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 16, versículo 31. Entonces, nos damos cuenta de cómo el Espíritu Santo nos va a ir dando poco a poco más luz en referencia a cómo vamos estudiando. Este estilo de escribir explica muchos de los pasajes que de repente leemos duplicados, porque vamos a ver que ya habíamos leído eso y se repite nuevamente. Pero ese es con el objetivo de hacerlo más amplio, ¿ok? Bueno, a la luz de la estructura literaria de este libro en particular, del libro de Jueces, es posible que la frase volvieron a hacer, ¿verdad?, no denota un orden estrictamente cronológico, pero quiere decir, como cuando decimos nosotros, en otra oportunidad sucedió esto y en otra oportunidad sucedió aquello. Así es como lo tenemos que tomar, ¿ok? Bueno, también se nos narra acerca de las consecuencias amargas de la desobediencia. Dios había mandado a Israel que destruyera por completo a los cananeos. Eso lo podemos ver desde Deuteronomio 7, en Éxodo 23, en Números 30. Dios les da órdenes, ¿verdad?, muy particulares, muy específicas. Y seguramente tú has recibido órdenes muy especiales de parte de Dios y así lo tienes que tomar. Pero ¿qué pasó? En vez de obedecer a Dios, los israelitas perdonaron la vida a algunos, se casaron con otros y empezaron a adorar a sus dioses. Eso es lo que Dios quería evitar y por eso Dios mandó a hacer un exterminio. Muchas veces Dios te va a dar instrucciones tan específicas de que tú tienes no solamente que deshacerte, por ejemplo, de algún aspecto de idolatría, sino que tienes que verdaderamente destruir todo lo que te puede atraer a idolatría. Entonces, tenemos que obedecer correctamente para no caer en este tipo de condiciones y tener las consecuencias amargas. Esto los lleva a que por causa de la desobediencia del pueblo, pues Dios permite que los cananeos se quedaran en la tierra para hacer un aguijón a sus ojos a Israel. Y eso es lo que sucedió. Entonces hay 4 explicaciones por lo que Israel no pudo echar a los cananeos de la tierra. Fíjense. Dios dejó que los cananeos vivieran en la tierra para castigar a Israel. Es una de las 4 explicaciones. Dios permitió que los cananeos tuvieran armas superiores. ¿Para qué? Para que los israelitas recordaran lo que Dios les había ordenado, que era lo que tenían que hacer. ¿Ok? Dios permitió que los cananeos, Jehová utilizó a los cananeos para enseñarles a los israelitas los horrores de la guerra como castigo. Y eso lo vamos a ver ya en el capítulo 3 de Jueces. Y por medio de los cananeos, Dios mantuvo constantemente a prueba a Israel. Entonces, muchas ocasiones, si tú no haces lo que Dios te manda hacer correctamente, pues entonces Dios va a utilizar eso mismo que tú dejaste, que tú no quisiste erradicar de tu vida, pues para enseñarte de lo que tienes que ser enseñado, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver también las razones por la inhabilidad de Israel de mantenerse fieles a Dios. Primero es la falta de fe. Y muchos de nosotros, de verdad, tenemos que visualizar bien este punto, las razones por qué de repente tú no te mantienes en una fidelidad íntegra delante de Dios. Muchas ocasiones es la falta de fe. No todos los israelitas poseían la inmensa fe y los buenos ideales, por ejemplo, de Moisés o de Josué o de los ancianos, ¿no? Existe cierto elemento en la comunidad de Israel que está de paseo nada más, no, y que no tiene ninguna intención de vivir en comunión con Dios. A estos, por ejemplo, yo los he llamado simpatizantes de la palabra de Dios. Hay gente que nada más simpatiza con la palabra. Se siente cómoda, se siente a gusto cuando de repente se le declara la palabra de Dios, empiezan a actuar entre comillas con fe, pero cualquier situación que pasa nuevamente en su vida los desestabiliza y otra vez regresan a la condición de infidelidad a Dios. Y bueno, pues
después viven las consecuencias y de repente vemos cómo hay gente que es itinerante, ¿verdad? De repente está, de repente no está, y así está en esa condición por falta de fe. Otra de las razones es la desobediencia a la voluntad de Dios, la conquista incompleta y la inhabilidad de exterminar a los habitantes de la tierra es una distracción y tentación muy grande para el pueblo. Hasta la muerte de Josué, todavía algunos tenían problemas con la idolatría. Imagínense cuántos años ya habían pasado. Es más, desde la salida de Egipto, los 40 años, hasta después de la muerte de Josué, todavía en el pueblo de Dios había idolatría. Nosotros muchas veces ya hemos pasado por mucho tiempo en los caminos del Señor y de repente todavía tenemos manifestaciones idolátricas. Y como les he repetido, les he dicho, ya no se trata de mantener una imagen o de un ídolo físicamente hablando, sino ya a estas alturas muchos de nosotros mantenemos la idolatría de nuestros hijos, de situaciones que de alguna manera no queremos dejar, la economía, la comodidad en nuestra manera de vivir, el estilo de vida que llevamos. Muchas veces ese estilo de vida se vuelve una idolatría y de verdad, ¿en qué problema nos estamos metiendo constantemente por el hecho de no despegarnos de ese tipo de manifestaciones, mis amados? La otra razón por lo cual el pueblo de Dios no se mantiene fiel a Jehová es por la falta de buenos líderes. Vemos aquí en este libro que la decadencia de la integridad del liderazgo del pueblo pues causa confusión en el rebaño. ¿Ah? Estos, no sabiendo a dónde dirigirse, pues siguen cualquier cosa que les guíe. O sea, la gente cuando no tiene un buen líder, cuando el líder de repente empieza a hacer cosas incorrectas delante de Dios, cuando la integridad de su liderazgo está en entredicho, pues causa confusión en la gente. Y la gente, pues al no saber para dónde moverse, pues si alguien les dice, hey, es por acá, ahí van. Hey, es por acá de este lado, ahí van. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar que nuestros líderes siempre estén en una actitud correcta delante de Dios. También cuidar a nuestros líderes, mis amados hermanos. Ayudarles. ¿Para qué? Para que de esa manera, pues, ejerzan eso que Dios les delegó o nos delegó como líderes correctamente, en integridad. Que podamos nosotros, pues, tener eso que se necesita, ¿verdad? A través de la obediencia de ustedes para poder caminar en una condición correcta. Porque si no, también a los líderes pues también se desaniman porque el pueblo siempre está en esa condición de rebeldía constante. ¿Ah? Y tenemos que apoyarnos los unos a los otros, levantarnos las manos los unos a los otros. Entonces, vamos a orar porque Dios nos guíe a ayudar a nuestros guías, ¿verdad? A ayudar a nuestros líderes y que los líderes pues también estemos a la par en una condición de integridad delante de Dios. ¿Ok? Posteriormente se nos da la situación de las lecciones espirituales que vamos a recibir en este libro de los jueces. ¿Cuáles son esas lecciones? Primero, recibimos una lección increíble que todos conocemos, pero que muchas veces como que no entendemos correctamente. La primera lección es que Dios es justo. Nosotros vemos a lo largo de este libro la justicia de Dios en el hecho de que no tolerará y no tolera el pecado, la desobediencia y la rebeldía. Dios no tolera nada de eso. Entonces vemos cómo la nación que abandona al Señor y compromete los estándares dispuestos por Él no puede prosperar a largo plazo. Otra enseñanza es que Dios no premia a la injusticia. Otra enseñanza es que Dios es soberano por sobre todas las cosas. En el libro de los jueces, la atención y el enfoque no está puesto en la persona individual, sino en el omnipotente, en el omnipresente y en el omnisciente Dios.
en Jehová de los ejércitos. Vemos cómo Dios cambia circunstancias en un abrir y cerrar de ojos. Él puede cambiar lo malo por lo bueno o viceversa, ¿eh? Entonces, tenemos nosotros que entender que es por la soberanía de Dios. El tercer tema o la tercera lección que tenemos de este libro es que Dios es bondadoso y paciente. Nosotros vemos cómo es impresionante ver la cantidad de veces que ocurre el ciclo de desobediencia y perdón en la historia del pueblo judío. Y de hecho en la historia de cada uno de nosotros, mis amados. Estamos conscientes cómo muchas veces tú y yo hemos caído en desobediencia, pero no nos basta más que voltear nuestra mirada a la cruz de Cristo y pedir perdón, que el Señor amorosamente, bondadosamente y pacientemente nos vuelve a perdonar y nos levanta. Esto hace pensar en el momento, ¿verdad?, cuando Dios dirá, ya es suficiente. Recuerden que también Dios llega el momento en que dice, ya estuvo. Tengamos mucha consideración de eso. No importa lo que hacen o lo que hacemos, Dios siempre los toma de vuelta si se arrepienten, pero no sin haber castigado a la desobediencia. O sea que a toda acción va a haber una reacción, a toda pues, situación que nosotros tenemos, que vivimos, pues siempre va a haber una consecuencia. Jueces es un buen libro acerca del amor de Dios. Siempre nos va a mostrar su amor, su bondad, su paciencia. La cuarta lección que tenemos aquí en este libro es que la importancia de la fe. Es loable cuando nosotros ponemos nuestro voto a favor de Dios, o sea, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, cuando depositamos toda nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Eso es muy loable, es algo muy importante en nuestra fe. Y aquí vemos cómo aparecen 4 personajes del libro de Jueces mencionados como héroes de la fe, ya allá en Hebreos 11. Está Gedeón, está Barak, está Sansón y está Jefté. Estos 4 personajes depositaron toda su fe y toda su confianza en ese Dios vivo y verdadero. ¿Y qué trajo en consecuencia? Bueno, que el pueblo de Israel, ellos mismos, pues salieran adelante. Esa es la realidad. Cuando tú y yo ponemos verdaderamente nuestro voto a favor de Dios, nuestra confianza, pues Dios va a levantarnos de una manera excepcional, en todo momento, mis amados. Entonces, por último, pues vamos a ver, mis amados, lo que es el bosquejo del libro de los Jueces. Primero, del capítulo 1 al capítulo 2 se nos narra acerca de la conquista incompleta de la tierra, la conquista del sur de Canaán, la captura de Betel, el resumen del territorio no conquistado y los efectos del pacto invalidado por la mala decisión del pueblo judío. Después viene cómo se nos muestra a Israel durante la época de los jueces, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 16. Aquí primero hay una introducción a la época, se nos dice cómo era la condición que estaban viviendo en aquel momento. Después se nos narra lo que sucedió con Otoniel y la opresión de Aram. Posteriormente, la condición de Ahod y la opresión de Moab. Van a venir varias narraciones acerca de Samgar y la opresión de los filisteos, de Débora y Barak y la opresión de los cananeos, de Gedeón y la opresión de Madián, el fracaso de Abimelech, el hijo de Gedeón, cómo sucedió la situación de Tolá, de Jair, de Jefté y la opresión de Amón, de Jefté y su lucha contra Efraín, de Ibsán, de Elón, de Abdón, de Sansón y la opresión de los filisteos, y como les decía, el epílogo del capítulo 17 al capítulo 21, que son esas anotaciones adicionales, se nos narra la situación que vivieron Micaía y la migración de Dan, y la ira de Gaba y el castigo de Benjamín. Y es aquí a donde termina propiamente el libro de los jueces. Entonces, mis amados hermanos, el día de mañana
no, el día lunes vamos a iniciar propiamente ya con el desarrollo de lo que es el libro de Jueces y lo vamos a ir desglosando poco a poco para ir comprendiendo perfectamente bien todo lo que vamos a ir comentando, estudiando, leyendo. Así es que para el día lunes les voy a pedir que por favor estudien el capítulo 1 y el capítulo 2 de Jueces, para que tengamos fresca esa información y podamos hablar abiertamente de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Ok? Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria